Hola, buenos días. Bienvenidos al programa El Sembrador de Futuro, con la misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela y los estudiantes del programa de formación de grado en Comunicación Social. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra variada programación. 60 minutos de música, comentarios, temas de actualidad, invitados y muchas cosas más. El Sembrador de Futuro. Muy buenos días tengan todos nuestros oyentes. Hoy vamos a traer un programa muy interesante que usted no se debe perder. Y es sobre algunas claves para entender la guerra psicológica contra Venezuela. Lo que grupos de derecha venezolana están armando y han ido ejecutando para extender una guerra psicológica contra usted. Por eso no se pierda de este programa El Sembrador de Futuro.
Las siguientes son declaraciones en una entrevista que se le hiciera a los psicólogos Olivia Suárez y Fernando Iaulini, que advierte que la intención es sembrar incertidumbre y angustia y dibujar un país que supuestamente se cae a pedazos, a fin de que la gente esté dispuesta a lo que sea con tal de recuperar el orden. Y quiero comenzar el programa haciéndole estas preguntas. ¿Usted considera que el país está cayendo a pedazos? ¿Usted cree que la culpa de todos los males se concentra en el chavismo y particularmente en el gobierno nacional? Cuando oye la música que identifica las transmisiones de noticias en radio o televisión, ¿le dan ese sentimiento de temor o de querer matar a alguien? ¿Está convencida o convencido de que todo el mundo anda de mal humor porque no aguanta la crisis? Si usted tiene estos síntomas, posiblemente es víctima de la guerra psicológica. De guerra psicológica han hablado psicólogos y psicólogas bolivarianas. Tanto el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que lo que hay detrás es la intención de derrocar al gobierno constitucional y dar al traste con la revolución. Toda esta guerra se desarrolla inicialmente en nuestra mente. La mente es un campo, según los psicólogos anteriormente mencionados, integrantes del colectivo Psicólogos por el Socialismo, y advierten que efectivamente hay una guerra psicológica contra el pueblo venezolano, que no comenzó este año, pero que se agudizó a partir de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Y el blanco del presente ataque es el pueblo bolivariano, para crear en él desánimo y desaliento, pero sin dejar de lado a la población que no acompaña o no simpatiza con el proceso socialista. Vamos a ver algunas claves para entender qué es la guerra psicológica. Una guerra psicológica no es lo mismo que una guerra militar. Cuando decimos guerra es porque tiene un objetivo de ataque a un blanco. Esto hay que diferenciarlo de una vez de lo que sería una confrontación política de alta densidad. La guerra tiene como elemento exclusivo atacar a un blanco, y en este caso pues son muchas cosas. Otro elemento que caracteriza esta guerra psicológica es que está bien planificada. Es decir, son estrategias que tienen un objetivo y están planificadas. Hay gente detrás de esto que desarrolla todo un conjunto de recursos, estudiando la situación y movilizando un conjunto de recursos hacia ese objetivo. Y decíamos anteriormente que esta guerra se desarrolla en la mente, el escenario en la mente. Entendemos mente individual, pero también podríamos llamar la mente colectiva, a las representaciones sociales, las actitudes, las relaciones sociales, las emociones y los pensamientos. Se sostiene que hay evidencias muy claras de la guerra psicológica en Venezuela, y por ejemplo es evidente un manejo planificado del rumor. Escuchen bien. Los medios de comunicación son instrumentos evidentes de esto, del rumor, y basta con revisar los titulares de periódicos y de programas de televisión para ver que empiezan a aparecer patrones. Todos dicen lo mismo,
con un objetivo fundamental: generar inseguridad psíquica, generar incertidumbre, generar estados de alerta que no se corresponden con la realidad. Uno de los ejemplos, si usted recuerda hace muchos meses atrás, con respecto a la influencia H1N1, hubo por lo menos 3 semanas en las que permanentemente los grandes titulares de los periódicos tradicionales hablaban de eso, y siempre hablaban de eso. La radio hablaba de eso, la televisión hablaba de esto. Ahora es el desabastecimiento. Todos los días se comienza a hablar del desabastecimiento. ¿En qué se diferencia un hecho real de la guerra psicológica? Quienes dibujan o ven al país en ruina nunca terminan de decidir, de demostrar con pruebas, de forma clara e indudable, lo que ellos están diciendo. O sea, no van a poder demostrarte que el país realmente está en ruinas. Retomando el ejemplo de la influenza H1N1, porque se presentó ante el país como si hubiese sido una epidemia terrible, pero poco se informó acerca de las acciones que hizo el gobierno nacional para atacarlo. Por eso los medios subrayan y destacan más lo negativo, lo peor que puede ocurrir. Y la duda es siempre hacia lo peor, y siempre te genera la sensación de que no se está haciendo nada al respecto y de que la cosa se va a poner peor, cada vez mal. Y son medias verdades que usan los medios, que se basan en cosas que efectivamente pasan, como la corrupción y la inseguridad. El instrumento perfecto para la difusión de estas supuestas informaciones es el rumor. El rumor siempre parte de una acción, de un cuento, de una referencia que es real. Es real entre comillas, es decir, parte de una referencia que te permite creer que es real, bien sea porque tú lo viste, o porque tu vecina lo acaba de ver, o porque tu cuñado estaba allí cuando pasó. Siempre te lo van a contar como que si algo de tu realidad estuvo ahí presente. Es decir, no es que me lo dijo cualquiera, es que estaba allí mi amigo, mi tío, mi sobrino, él lo vio y me lo contó. Al ser creíble, cualquiera lo transmite, porque parte de la buena fe, parte de que es algo que está pasando. ¿Qué ocurre con el rumor actualmente? Que están todos los medios y redes sociales, lo transmiten masiva e inmediatamente. Es decir, ya no es un rumor que me dijo fulanito, sino que pasó por Twitter y a 2 millones de personas simultáneamente. Entonces empiezan a creer esos rumores. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza
tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Pero ¿qué hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación son los nuevos ejércitos de su nueva guerra, es decir, ya no son hombres que van a combatir cuerpo a cuerpo con otros hombres o mujeres con mujeres. No van a utilizar ni aviones, ni tanques, ni ametralladora. Utilizan los medios de comunicación, las telecomunicaciones, utilizan las redes sociales como parte de una planificación. Son grupos que lanzan rumores y grupos que crean situaciones que refuerzan la posibilidad de que sea veraz, que sea creíble. Vas a ver siempre entonces en un supermercado, en un banco, en el metro, en un carrito por puesto, en cualquier lugar, gente que comienza a contarle una historia que puede ser fuera del contexto, especialmente sobre algo emocional. Esto no es producto del azar, que hayan grupos en diversas zonas del país que hablen el mismo tema, sobre los mismos temas, y llama la atención la similitud de los cuentos en diferentes escenarios, así como también cómo se argumenta, cómo se piensa, cómo se empieza por una cosa y se termina en el punto álgido del momento. Ustedes no han visto cuando conversan con alguien en diferentes partes, van a recitarle siempre lo mismo sobre la situación del país. Bueno, en los supermercados, al no encontrar una cosa, todos tienen siempre una historia y repiten ellos lo mismo, lo que ven en los medios. Hay otros sectores que sin saberlo se convierten en cómplices de esto y siempre hay alguien grabando lo que pasa allí, que lo suben en YouTube o lo ponen en internet. Es decir, son situaciones que van a reforzar principalmente la emocionalidad que está sembrándose dentro de la guerra psicológica. Esto va a reforzar los rumores. El modelo comunicacional con el que se trabaja es el de la incertidumbre. Es decir, tiran una noticia y no importa si es verdad o no, o si es mentiras. Tampoco importa quién lanzó esta noticia, porque lo importante es que te genere dudas, y la duda está asociada con lo que no sabes que va a pasar. ¿Qué se busca con esta incertidumbre? Bueno, con estas incertidumbres que generan, destapa otras emociones como la angustia. Eso es lo que se busca, angustiar. También genera miedo, pánico y hasta rabia. Son sentimientos negativos que por un lado son más difíciles de eliminar, de combatir, y que por otro son de mucha mayor fuerza que los sentimientos positivos. Entonces, al crear sentimientos negativos de tal intensidad, la gente está en un momento a punto de la desesperación o desesperada. Al llevar a la población a ese estado, como lo han estado haciendo, la gente está dispuesta a buscar cualquier cosa que le permita salir de la situación, lo que lleva a las personas a la confrontación y a emprender cualquier acción violenta, inclusive para tratar de salir del caos. Estos casos tienen algo de cierto en lo individual porque emocionalmente la persona está desestructurada, pero en la vida social no es cierta esta desestructuración, solo en su parte
emocional que acentuó la guerra mediática o la guerra psicológica con la muerte del presidente Hugo Chávez. La campaña contra el comandante Hugo Chávez, que comenzó mucho antes de que asumiera la primera magistratura, muestra de ello es el audio en el que supuestamente el comandante amenazaba con freírles la cabeza a los adecos. Esto fue difundido en 1988, que posteriormente se descubrió que era un montaje. La persistencia de los grupos de poder en mantener esta desinformación permanente hicieron un buen trabajo. Alimentó el terror ancestral que se le tuvo aquí a la izquierda durante toda la vida y en toda Latinoamérica. Los sentimientos que se avivan no te predisponen al encuentro ni al diálogo. Es sano sentir miedo, pero alerta que cuando te lo manipulan de manera prolongada hay un peligro. ¿Por qué son peligrosos estos miedos manipulados? Porque son sentimientos y pensamientos que tienen un alto contenido irracional. No es porque sea producto de un loco, lo que pasa es que tenemos miedos y esos miedos no son tan fáciles de identificar. Le tenemos miedo a cosas difusas, ante lo cual el racionamiento sereno tiene que actuar durante mucho tiempo para poder contrarrestar. Uno de los problemas que identifica es que buena parte de la población no cree que esto exista y mucho menos que haya gente organizada para preparar estas condiciones que matan la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. ¿Cuáles son los blancos de esta guerra? El blanco primordial en este momento es el chavismo. Alerta la muerte del comandante Chávez, le abrió a la vanguardia de esa oposición derechista, más los otros grupos aliados, la oportunidad de dividir el chavismo. ¿Qué hace la guerra psicológica contra el chavismo? Bueno, genera inseguridad. ¿Pero inseguridad respecto a qué? Pues de la intencionalidad de los distintos líderes, sobre todo el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de la unión que tiene el proyecto chavista, el temor de que, muerto el presidente Chávez, esto se acabó, porque ese fue el discurso que siempre tenían los opositores. Para ellos están apoyando en una cosa que es verdad, que es el impacto psicológico y afectivo fuerte que ocasionó la muerte del comandante Chávez y el duelo posterior. La pregunta lógica de cómo darle continuidad a la revolución abre una vulnerabilidad que te hace pensar en cosas que seguramente tú no hubieras pensado. Por ejemplo, la guerra psicológica te hace pensar en que esto puede terminarse, este proceso revolucionario. Te hace pensar que si podrá el presidente Maduro con la presidencia de la República. Por ejemplo, te puede llevar a preguntarte, ¿él sabrá gobernar como gobernaba mi presidente Chávez? ¿Él sabrá lidiar con los problemas que tiene el país? Recordemos que muchos que se hicieron llamar chavistas empezaron a aborrecer al presidente Nicolás Maduro, que lo catalogaron como una persona inculta, como un trabajador, como un chofer. Esto forma parte de esa guerra psicológica. Pero este atentado es solamente contra el pueblo chavista. El blanco fundamental es el chavismo, pero no es el único. ¿Y qué quieren generar ahí? Generar ahí la división a partir del temor, a partir de la inseguridad desde el punto de vista mental. Pero sigue siendo un blanco importante el resto de la gente que no apoya el proyecto bolivariano. Hacia el sector que no comparte la revolución, la estrategia se dirige a intentar enlazar a la gente en torno a lo mismo, o sea, hacerle creer que el chavismo es lo peor que le ha podido pasar al país, que es lo más corrupto, que son ineptos, que es gente inescrupulosa y capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Usted es testigo de cómo esta derecha trata a los seguidores del chavismo, gente que son catalogadas como sin cultura, gente que supuestamente no tienen preparación y que usan términos muy despectivos, ofensivos y humillantes. Así que ellos están en intención de hacer cualquier cosa. Están realmente y lamentablemente convencidos de que efectivamente esto no sirve absolutamente para nada, y esos rumores y el discurso constante, persistente, siempre apuntan a lo inepto que es supuestamente el chavismo.
lo inescrupuloso que es, lo corrupto que es. Y cuando decimos chavismo, esta guerra psicológica lo plantea de manera tal que no hay excepciones.
A estos sectores de derecha que están haciendo guerra psicológica, ellos cierran la posibilidad de pensar que hay gente honesta y gente muy capaz en el chavismo y en el gobierno nacional y que están haciendo algo bueno. ¿Y cómo logran esto? Primero, por la persistencia, porque han mantenido 14 años ese discurso, y segundo, por el bombardeo permanente que no te da la oportunidad de reflexionar. Siempre están hablando mal de los progresos, los proyectos, de los avances que ha tenido la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Cuáles han sido los sectores más vulnerables de estos ataques? Pues en estos momentos los ataques van a todas las poblaciones, con los jóvenes, la forma de meterse con los jóvenes, de tocar la sensibilidad, es que insisten en que estos no tienen futuro y que deben irse del país. Hay una matriz sistemática que es la de la fuga de cerebros, para que la juventud sienta que estudie lo que estudie, no tiene esperanza ni futuro en Venezuela. Esto es lo que hablan los medios derechistas. Eso no solo afecta a los jóvenes, también a las familias. Entran en juego el desarraigo y los vínculos emocionales, así como el temor de que estos vínculos se rompan, pensando en que sus hijos tienen que irse del país. Ellos saben cómo hacer bien las cosas y ponen incertidumbre entre la juventud. Por ende, sus familias van a entrar en una crisis emocional. También con las amas de casa, con las mujeres, se quiere sembrar la idea de que no pueden garantizar la alimentación de su hogar, de que no son libres de comprar lo que quieren. Tiene que ver esto con el rol de las amas de casa, que no consiguen con qué alimentarse, que no pueden sustentarse, que no pueden tener la libertad de hacer lo que realmente quieren hacer. Esto les están vendiendo a las amas de casa. Con las adultas y los adultos mayores, la estrategia es crear el pánico de que pueden morir porque no van a tener sus medicinas a tiempo en los próximos meses. Es lamentable saber por estos hechos del 12 de febrero que usaron algunos adultos mayores para protestar para el alza de sus pensiones, cuando antes no eran tenidos en cuenta a los de tercera edad. Y ahora, pues gracias a las bondades de este gobierno, pues han sido tenidos en cuenta y los están usando algunos para que protesten, para que les suban las pensiones. Ellos están manejando los temores de cada uno de los sectores. Entre los adultos y las adultas mayores, el riesgo a morir. En los jóvenes, el riesgo al futuro. En las amas de casa, el no tener el control ni la posibilidad de dar, de compartir, de pertenecer, de agrupar y de tener todo lo que quieren tener. Así que de la fractura de la convivencia familiar afecta a los niños, a las niñas y a los padres. No debemos caer en estos ataques de guerra psicológica en Venezuela. Con respecto a la partida de nacimiento del presidente Nicolás Maduro, esta es otra de las estrategias con los cuales estos personajes usan para traer duda con respecto a la nacionalidad del presidente legítimamente constituido Nicolás Maduro. Con respecto a la partida de nacimiento del jefe del Estado, pues es un buen ejemplo. Dicen que el presidente es colombiano, pero no tienen cómo demostrarlo. ¿Y qué quieren generar con esto? Bueno, en la población en general ellos quieren generar la duda. Si lo analizamos fríamente, esto no resiste el menor análisis, porque cuando el presidente fue a inscribir su candidatura al Consejo Nacional Electoral, él tuvo que llevar su partida de nacimiento. Por eso no hay tiempo de reflexionarlo, porque la gente recibe esa información y el cerebro y los dispositivos sociales tienen una particularidad. Tienden a completar la información que no está completa. Y pues la verdad, pues todos lo hacemos. Si el rumor viene con algo negativo, yo lo vuelvo cada vez más negativo. Y luego se le suma a la naturaleza del cerebro una particularidad que tienen los circuitos sociales que le llaman la presión a la inferencia. O sea, tú estás en una cola y a lo mejor no tienes ganas de hablar, pero si la gente empieza a hablar y entonces habla y también le agregas aún más. Luego vas a cualquier actividad social
y todo el mundo empieza a hablar y dice que hay un problema con el abastecimiento y que había mujeres que se pelearon por una harina de maíz y usted empieza a agregarle aún más cosas. Esta es la presión, a la inferencia. Los responsables de esta guerra psicológica no solamente tienen que dividir o hacer creer que hay divisiones internas en el chavismo, sino bajar la credibilidad en el liderazgo de la revolución y en el propio proceso. Por ello, al presidente Maduro lo intentan presentar como mentiroso, para que la gente no crea lo que él plantea. Todo aquello que apunta, lo que diga el presidente es mentiras, según estos sectores, y lo van a hacer psicológicamente. Hay estrategias para ello. Por ejemplo, tal vez no se dice nada sobre la inseguridad, pero si el jefe de Estado habla hoy sobre el tema, mañana los medios de comunicación reseñan los actos más violentos, más horrendos y más espantosos que te puedas imaginar. Una cosa es la realidad y otra es la percepción de la realidad. Cuando tú vas hacia la percepción de la realidad es para crear justamente la ilusión del caos y la certeza de que hay un caos. La percepción del país en este momento para estos derechistas, para estos factores, para estos sectores, es caótica. La percepción del país para ellos es caótica. Es decir, ahorita, según esa percepción, hay desabastecimiento, hay ineficiencia, hay descontrol, y todo aquello que te genere el descontrol lo van a estimular. Hay una destrucción planificada de la imagen del presidente. La hubo abiertamente contra el presidente Chávez, el líder bolivariano, y lo sometieron a una muerte moral y han usado su imagen para cualquier manipulación. Prueba de ello es la grabación que circuló hace tiempo atrás con una falsificación de su voz, y ahora lo que están detrás de esta guerra psicológica toman lo que dice el mandatario para descalificarlo inmediatamente. Por ejemplo, esto es un ejemplo, si se crea Corpo Miranda para poder paliar todos los problemas de Miranda, al día siguiente saldrá un titular. Eso va a ser la misma ineficiencia, la misma burocracia, un medio de corrupción. Es una reacción inmediata para que la gente asuma que lo que haga el presidente siempre será un fracaso. Y al denigrar del líder permanentemente, se pretende es que el pueblo chavista no se aglutine en torno a su liderazgo, y es por ello que se le atribuye todo lo malo. El rol que cumple el uso de símbolos del chavismo por parte de los antichavistas es uno de los objetivos. Uno de los objetivos es crear y aumentar la confusión. Se quiere hacer creer que ante la supuesta incertidumbre del chavismo existe la certeza de que la oposición tiene algo mejor que ofrecer. Ya pudimos ver el día 12 de febrero lo que tienen que ofrecer: violencia y destrucción. Con el robo de algunos símbolos, como la gorra tricolor, están queriendo robar o queriéndose apropiar de concepciones que unieron a las grandes mayorías, como la patria, la independencia, los valores, la cultura. Cuando estos sectores empiezan a apropiar o quieren apropiarse de alguna cosa, vuelven a desunir. Los que dirigen la guerra, juegan mucho con el marketing que apunta al descrédito, a la descalificación de los líderes bolivarianos, y por otro lado al posicionamiento de los liderazgos del antichavismo. Han jugado a apropiarse de algunos conceptos del proceso bolivariano, del chavismo, del socialismo de la izquierda, para ir atrapando y confundiendo a algunos sectores. Hay sectores dentro del chavismo que todavía son indecisos, o sea, no hay esa firme convicción de sus creencias políticas, aún viendo lo que se hace en este proceso, continúan siendo indecisos.
¿Cómo se hace evidente el caos que intenta sembrar en la mente de las personas? Lo vemos en el tipo de conversación que la gente sostiene, en las conversaciones cotidianas entre las personas. Las conversaciones están plagadas de este tipo de problemas que van junto con interpretaciones. Es decir, la gente no solamente dice tenemos problemas de desabastecimiento, sino tenemos problemas de desabastecimiento porque no hay dólares, porque no quieren dar, porque tal y tal y tal y tal. Y aquí lo ves, es evidente. Además, esto va acompañado de verbalizaciones irracionales sin un análisis certero de lo que las personas viven realmente. Otro ejemplo, si vas todos los días a un lugar específico y lo atienden muy bien, con cariño, pero un día esa persona te atendió mal en uno de esos espacios, entonces, ¿cuál es el racionamiento? Que todo el mundo está angustiado, que todo el mundo tiene rabia, que todo el mundo está inconforme, aunque esto no sea cierto. Esto se fundamenta también en la visión muy parcelada que tuvo por mucho tiempo la gente de clase media, que se ha negado sistemáticamente a reconocer que hay otros espacios del país y se siente que el mundo puede estar muy circunscrito a su entorno. En ese entorno no caben las personas que piensen diferente. Las armas que utiliza esta guerra psicológica en psicología social tiene que ver con la influencia social y que remarca lo que debes hacer para influir cuando tienes una opción que no es la mayoritaria. Tienes que ser insistente y persistente. Tienes que estar todo el tiempo diciendo lo mismo. Tienes que ser consciente con lo que dices y tienes que ser resistente frente a la prueba de la realidad. Es decir, si te emplazan a que des prueba de esto, descaradamente pues cambias el tema y sigue hablando. Si se te piden pruebas, pues como no las tienes, pues tienes que cambiar el tema. Eso se llama la resistencia psicológica, lo que con términos coloquiales alguien definiría como un tipo muy descarado. ¿En qué momento la guerra psicológica se convierte en una guerra física? La vanguardia del antichavismo pretende que así sea lo ocurrido del 11 de abril del 2002 en Puente Llaguno, con una masacre montada para intentar justificar el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, y suma la marcha convocada por los antichavistas para el 17 de abril de ese año al Consejo Nacional Electoral. Esa movilización prohibida por el mandatario nacional pudo haber concluido en un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Lo que se estaba buscando ahí es que se produjera una confrontación, pero afortunadamente el jefe del Estado impidió que la protesta se efectuara. Basta con que haya una confrontación aquí para promover la ocupación del país por parte de fuerzas externas. La gente antichavista busca que países como Estados Unidos vengan a dar aparentemente solución, cuando vemos que los Estados Unidos a donde llega trae muerte y destrucción, para recordarle a los que buscan esta medida no más la situación de Irak, la situación de Libia, la situación de Siria, países que eran hermosos culturalmente y arquitectónicamente, ahora están destruidos por la mano de los Estados Unidos. En Chile, en el año 73, cuando la dirigencia de la Fuerza Armada decidió dar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional para poner fin al supuesto caos creado por la derecha, bueno, en Chile generaron una necesidad de cambio que se quiere replicar aquí en Venezuela. El objetivo final de la guerra psicológica es sembrar en la población, sembrar en su mente la necesidad del cambio y que la mayoría de las personas piensen que cualquier cosa es mejor que el desorden que están viviendo supuestamente. De allí el derrocamiento del gobierno nacional habría un paso, según lo piensan sus promotores. Se espera volver a la normalidad, que no es real. Es la normalidad de los valores de la burguesía, es la normalidad de los valores y la naturalidad del sistema capitalista o imperialista. Mire lo que ha pasado, como dije anteriormente, en Libia, Siria, por nombrar algunas naciones. Donde llega Estados Unidos, ahí va muerte y destrucción.
Ahora, ¿cuál es el antídoto contra esta guerra psicológica? Primero que todo, la conciencia política del pueblo, que por cierto ha crecido mucho. Ha habido una historia muy reciente, muy cercana, con unos criterios de identificación plena con un líder, que permite poner en duda lo que sostienen los medios de comunicación y la campaña de la derecha. Pero la vulnerabilidad aumenta cuando la población no tiene, si cabe el término, las antenas preparadas para captar que hay algo irregular. Cuando sucede con las historias de las telenovelas, en la telenovela no te van a manejar noticias directas, sino símbolos imaginarios. Es decir, si en todas las novelas o en todas las series que nosotros vemos comienza a manejarse el miedo, comienza a manejarse también la incertidumbre, la desesperación, la influencia, la injusticia, y te quedas con esa emoción que conectas cuando vas a un supermercado y falta la leche. Entonces vas a recitar y vas a actuar tal y como esa novela te influyó. ¿Cómo pueden hacer las personas para protegerse de esta guerra psicológica? La herramienta primordial para las personas es protegerse de estas organizaciones, es crear acciones y crear brigadas antirrumores que te permitan constatar la veracidad de la información. No creer todo lo que vas a ver por los medios derechistas, por los medios fascistas. Y el Estado pues está garantizando información veraz de manera sistemática, porque de lo contrario se imponen las mentiras. En este sentido también se considera importante sancionar a quienes hayan generado caos con las supuestas informaciones. Es fundamental que haya una altísima conexión dentro de todo el pueblo chavista organizado, porque ese es el blanco primordial al que están apuntando. Cada quien puede continuar con su pensamiento, ideología, si así lo estima pertinente, pero remarcar que no por ser de oposición se debe perder el sentido crítico ante la realidad. Bueno, y hasta aquí los estuvimos acompañando, Eli Arias Jaimes en la producción y locución, y en la dirección la licenciada Ruth Jiménez. Nos escucharemos el próximo sábado. Manténgase en sintonía de Visión 107.9 FM.